Buenos días a todos. Qué gusto saludarles en esta mañana. Buenos días. Qué gusto saludarles a todos. Vamos esperando que son 10:05. A ver si se agrega alguien más ahorita. Me hicieron puente el día de hoy. Aprovechar el fin de semana largo. Exactamente. A eso yo voy a estar atenta, pero con la cámara y el sonido apagado porque estoy en el trabajo. Pero estoy atenta, me da gusto saludarles. ¿Quién eres, Irene? ¿Saben qué? Dejen ir nombrando lista. Ya si llega alguien más, los agrego para no dejarte de poner asistencia, porque luego se nos va la onda. Ok. Iniciamos. María del Refugio. María Luisa. Buen día, aquí. Buenos días. Juan Manuel. Presente. María Victoria. Presente, maestra. María de la Luz. María de la Luz, no, ¿verdad? María Guadalupe. No, presente. Laura Elena. Viviana. María Guadalupe Estrada. Presente, maestra. María de Lourdes. María de Lourdes no está. Irene Sofía. Presente. Permítame un momentito. A ver, voy a empezar. Perdón. Irene Sofía Gagiola, presente. A ver, María del Refugio. María Luisa Barbosa. Juan Manuel Cabrera. María Victoria Carrillo. Presente, presente. María de la Luz Casas. María Guadalupe Centeno. Presente. Laura Elena Coronado. Viviana. María Guadalupe Estrada. Presente, maestra. María de Lourdes Fernández. Irene Sofía. Presente. Roberto Hernández. Marta Elena Luna. Jesús Luna. Hugo Márquez. Hugo Márquez. Alicia Melgoza. Presente, maestra. Eduardo Monjarrás. Yo traía una pluma ahorita. Ofelia Morales. Presente, maestra. Ofelia Morales. María Luisa Navarro. Presente, maestra. Gloria Estela. Presente, maestra. Elba Ortega. Rosa Marta Padilla. Lilia Patricia. Beatriz Rodríguez. Beatriz Rodríguez. Amada Salas. Presente, maestra. Rosa del Carmen
Torres. Ana María Ulloa. Presente, maestra. Ana María Ulloa. Perfecto. Ana Luisa Vázquez. Presente, maestra. Isidro Salvador. Presente, maestra, presente. Muy bien. Buenos días a todos. Vámonos Buenos a días. iniciar. Vamos a iniciar el día de hoy con una clase sui generis. Maestra, Sí, dime. sorpresa, en el grupo de 4 Luisas, ¿Tú cuál apellido tienes? Barbosa. Pensé que era la segunda porque lo entendí la vez pasada, pero hoy me explico que no. Ok, ya está. Gracias. Muchas gracias. Ok, bueno, buenos días a todos. Les comentaba que íbamos a tener un día sui generis porque hoy es 15 de septiembre y el 15 de septiembre está completamente allegado y es tema definitivamente de derechos humanos. ¿Por qué? Si ustedes se recuerdan, en alguna clase comentamos que los derechos humanos son una serie de teorías filosóficas que explican la existencia de las prerrogativas que nosotros tenemos como personas y que no nacen de la nada, que a partir de el siglo XV, XVI, XVII, en donde permeaban las monarquías, los súbditos, los ciudadanos, no tenían derechos más que los que la propia monarquía o el rey les señalaba. O Dios, que era exactamente lo mismo del poder de la Iglesia. Al final de cuentas, las ideas de Diderot, de D'Alembert y de otros establecen que los hombres, por su condición, deben de vivir libres e iguales. Entendíamos que en ese momento se establecía un sistema económico llamado esclavitud y que aparte los súbditos, independientemente de que no eran esclavos, vivían a través de lo que el poder público les emanaba. ¿Esto qué consideraba? Que la mayoría de las partes del mundo, si había un rey bueno, pues entonces tenían y gozaban los ciudadanos de la bondad del rey. Y si les tocaba un rey malo, entonces vivían la oligarquía, el despotismo del rey, y tenía como efecto que se violentaran todos sus derechos de libertad, de seguridad jurídica, de democracia, de participación ciudadana, etcétera. Por lo tanto, los movimientos a través de 1800 fueron permeando, y como les comentaba, la Revolución Francesa fue un parteaguas en la vida del mundo, porque por primera vez existe una rebelión en contra de esas monarquías, en donde un instrumento que sigue siendo históricamente muy valioso, que es la Declaración del Hombre y del Ciudadano, emana en su preámbulo que todos los hombres nacemos iguales por condición. Así que en ese sentido, en México, nuestros héroes patrios empiezan a entender esas ideas que se permean a través del mundo y empieza a haber movimientos históricos, como aquí en México el día de hoy, que cada año, desde que nacemos, nos acostumbraron a vivir, que es nuestra independencia mexicana, en donde se establece a través de los bandos de Hidalgo y luego posteriormente a través de la Declaración de Independencia, los entendimientos de José María Morelos y Pavón, que en México no debe de existir la esclavitud, que en México debe de existir la libre profesión y el libre ejercicio de tránsito, así como de venta y como otras libertades existentes que no se tenían. Deberían de empezarse a considerar los derechos y libertades del pueblo mexicano. Así que esta primera parte la vamos a realizar. Encontré un video de una academia muy importante en México para recordar cuál ha sido la historia de México
y cómo parte esta situación de nuestra declaración de independencia. Espero que les guste. Y ya la segunda parte de la clase vamos a hablar acerca pues, de nuestro tema, de la tarea que les dejé, y a ver hasta dónde ya alcanzamos. ¿Podrías, por favor, la persona que me está apoyando en Swan, poner el video que les acabo de enviar, por favor? En 1521, el Imperio Español logró consumar la caída del Imperio Mexica de México-Tenochtitlan y con ello consiguió la conquista de México, anexando este nuevo territorio al que llamó la Nueva España y sentando su capital sobre la antigua ciudad de México-Tenochtitlan. A partir de 1535, la forma de gobierno de esta colonia fue instituida como Virreinato de la Nueva España y durante los siguientes 2 siglos este territorio logró expandirse en partes de América del Norte, Centroamérica e islas del Caribe, Asia y Oceanía. También durante estos 2 siglos, el Imperio Español introdujo la religión católica en la Nueva España y la sociedad se dividió en 5 clases sociales: los peninsulares o españoles, los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en territorio americano, los mestizos, que era la casta resultante entre español e indígena, los indígenas o nativos de este territorio y los esclavos africanos. Durante el siglo XVIII en Europa se desarrolló la Revolución Industrial y la Ilustración. La Ilustración fue el movimiento ideológico que proponía reemplazar a los reinos absolutistas por gobiernos constituidos por normas, principios y valores. La Ilustración fue una de las causas para que se iniciaran los movimientos liberales de las 13 colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa, además de que inspiraron a las conquistas del nuevo imperio francés de Napoleón Bonaparte, que avanzaba derrotando a reinos absolutistas en Europa. En 1808, Napoleón Bonaparte logró la conquista del Reino de España y se dieron las abdicaciones de Bayona, en las que el rey Carlos IV de España y su hijo Fernando VII renunciaron al trono en favor de Napoleón Bonaparte, quien a su vez cedió el trono español a su hermano José Bonaparte, con lo cual la soberanía española se había perdido. El rey Carlos y su hijo salieron de España y toda esta situación provocó que, en todas las colonias de España, incluyendo la Nueva España, los criollos comenzaran a conspirar para también conseguir destronar a los peninsulares, los cuales vivían abusando de su poder y causando una desigualdad social. Entre 1808 y 1810, en la Nueva España, hubo varias conspiraciones de criollos que buscaban sustituir a los peninsulares para asumir el mando de la Nueva España, aunque lo hacían en nombre de Fernando VII, ya que José Bonaparte no era reconocido por el pueblo español ni por el pueblo de la Nueva España, y lo consideraban usurpador. Los primeros en reaccionar fueron el virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray, y el síndico del Ayuntamiento de México, el abogado Francisco Primo de Verdad, quienes, en ausencia de un rey en la corona española, buscaron reunir a los ayuntamientos de México y formar un gobierno provisional, soberano, basado en el pueblo y dirigido por criollos. La Junta de México, como se le conoció a este órgano provisional, fue presidida por el virrey Iturrigaray y apoyada por personajes como Primo de Verdad, Juan Francisco Azcárate y el fraile peruano Melchor de Talamantes, todos ellos precursores de la independencia de México. Temiendo que se inicie un movimiento de independencia y se deje de representar a Fernando VII, los peninsulares de la Nueva España detuvieron y encarcelaron a los miembros de la Junta de México, incluyendo al virrey Iturrigaray, y designaron como nuevo virrey de la Nueva España a Pedro de Garibay. El virrey Pedro de Garibay enfermó y murió meses después de su nombramiento y se designó como nuevo virrey al arzobispo Francisco Javier de Lizana. En 1809 se descubrió otra conspiración para independizar a la Nueva España, la Conjura de Valladolid, la cual estaba encabezada por José Mariano Michelena y José María García Obeso. Sus miembros también fueron encarcelados antes de dar el golpe, pero puestos en libertad por la intervención del virrey Lizana. Esta acción le valió la destitución al virrey Lizana. Fue sustituido por Francisco Javier Venegas en 1809, el cual comenzó a disolver todos los brotes de independencia.
Las causas externas que motivaron a que se iniciara el movimiento de independencia de la Nueva España fueron las siguientes: las ideas de la Ilustración y la Enciclopedia a lo largo del siglo XVIII, la llegada de la Casa de Borbón, que reformó la administración en España y en sus colonias, otorgando mayor autoridad a los peninsulares y excluyendo a los criollos, los cambios sociales y tecnológicos que ocasionó la Revolución Industrial, los ejemplos de liberación de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y de la Revolución Francesa. La causa externa inmediata fue la invasión napoleónica a España, con lo cual se dio un debilitamiento del reino español y los habitantes de sus colonias se percataron de que podían comenzar a planear su independencia. Las causas internas para que se iniciara la independencia de la Nueva España fueron la enorme desigualdad social y económica entre todas las clases sociales y castas de la Nueva España en condiciones de injusticia, pobreza y esclavitud, ya que las clases más bajas debían pagar altos impuestos y su trabajo explotado era la base para el desarrollo de la clase alta y para el desarrollo de España. La aplicación de las reformas borbónicas en la Nueva España, que restaron poder al virrey, iglesia y criollos, y dieron mayor autoridad a los peninsulares. La desigualdad de niveles administrativos entre criollos y peninsulares, los cuales discriminaban a los criollos e impedían que consiguieran mejores puestos políticos. La crisis política en la Nueva España, que desde 1808 se corrió la noticia de la invasión napoleónica a España y esto generó tensión entre los habitantes de la Nueva España. Las ideas liberales y nacionalistas adquiridas por los criollos, provenientes de ideas de la Ilustración y de los sucesos liberales del exterior. Y las causas internas inmediatas fueron las diferentes conspiraciones por parte de los criollos que buscaban preparar el inicio de la independencia. En 1810, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa, Josefa Ortiz, organizaron en su casa una conspiración integrada por el párroco del pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo, los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros personajes como Mariano Abasolo y Leona Vicario. La conspiración buscaba constituir una junta gubernativa integrada por criollos en nombre de Fernando VII. El inicio del movimiento estaba planeado para el mes de octubre, pero la conspiración fue descubierta por los peninsulares de la Nueva España y tuvo que adelantarse la fecha de inicio. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en Dolores, Guanajuato, el cura Hidalgo, acompañado de presos liberados por él, dio el grito de Dolores, con el cual llamaba al pueblo a rebelarse contra el mal gobierno. Se dice que las palabras del cura Hidalgo en este llamado pudieron haber sido las siguientes: ¡Viva la América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Mueran los gachupines! Refiriéndose a la forma despectiva en que llamaban a los peninsulares. También buscarían la abolición de la esclavitud y la defensa de las tierras para los indígenas. Este hecho, el grito de Dolores, se considera el acto que da inicio a la lucha por la independencia de México, y Miguel Hidalgo es considerado el padre de la patria. El ejército insurgente, encabezado por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, iniciaron el movimiento recorriendo los pueblos de San Miguel, Celaya, Silao, uniendo gente sin entrenamiento militar hasta llegar a Guanajuato el 28 de septiembre de 1810, en donde se daría la primera batalla de la Guerra de Independencia y la primera victoria de los insurgentes. Con ayuda de un minero conocido como el Pípila, lograron hacer explotar las puertas de la Alhóndiga de Granaditas, la cual era un almacén fortificado del gobierno peninsular de Guanajuato y en donde se encontraban refugiadas familias y tropas peninsulares. En esta etapa inicial de la independencia, las ciudades y pueblos tomados eran saqueados con violencia y desorganización. Con un ejército aumentado, continuaron el movimiento hacia Valladolid, hoy Morelia, en donde Agustín de Iturbide y su ejército realista huyeron por contar con menos hombres, y donde los insurgentes lograron tomar la ciudad de manera pacífica el 17 de octubre de 1810. 2 días después, Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud y la cancelación del pago de tributo a los peninsulares. Al siguiente día, en Charo, Michoacán, Hidalgo comisionó a su amigo el cura José María Morelos y Pavón como jefe insurgente en el sur de la Nueva España, para tomar el puerto de Acapulco, considerado un punto estratégico para la comunicación entre la Nueva España y el continente asiático. En Acámbaro, Michoacán, Hidalgo recibió el grado de Generalísimo de América
y Allende el grado de capitán general. Mientras el virrey Francisco Javier Venegas ofrecía a los españoles una recompensa de 10,000 pesos por las cabezas de los líderes insurgentes, las tropas insurgentes aumentaban y continuaron avanzando hasta Monte de las Cruces, pueblo ubicado cerca de la Ciudad de México, en donde el 30 de octubre derrotaron a los realistas del general Torcuato Trujillo. Desde el inicio del movimiento, los dos líderes insurgentes pensaban diferente. Hidalgo no era un estratega y propuso integrar al ejército a todo aquel oprimido con deseos de liberarse, incluyendo a indígenas, mineros y trabajadores sin preparación militar. Ignacio Allende prefería integrar al ejército únicamente a los mejores preparados y disciplinados y ocupar a los demás en otras tareas. Después de la victoria en Monte de las Cruces, Hidalgo propuso no avanzar a la Ciudad de México y mejor regresar a Valladolid para recorrer y unir a más pueblos. Allende proponía dirigirse a la Ciudad de México para iniciar las negociaciones con el virrey. Al final, Hidalgo decidió regresar a Valladolid, lo cual ocasionó que muchos hombres desertaran y que se diera un mayor distanciamiento entre Hidalgo y Allende. De camino a Valladolid, el 7 de noviembre de 1810, los insurgentes fueron atacados en Aculco por los realistas comandados por Félix María Calleja, con lo cual el ejército insurgente tuvo su primera derrota, perdiendo hombres y armamento. Después de la derrota, el ejército insurgente se dividió en dos contingentes. La mayoría partió con Allende a Guanajuato y el resto se dirigió con Hidalgo a Valladolid, pero se volverían a reunir después en Guadalajara. En Guadalajara, Hidalgo conformó un órgano de gobierno y nombró a Ignacio López Rayón como su secretario de Estado. Con él firmó la abolición de la esclavitud en la Nueva España el 6 de diciembre de 1810. Además, envió a Pascasio Ortiz de Letona ante el Congreso de los Estados Unidos para buscar una alianza militar y económica, y encomendó a Francisco Severo Maldonado la creación del primer periódico insurgente, El Despertador Americano. Cerca de Guadalajara, el ejército insurgente fortificó el puente de Calderón ante la llegada de los realistas a Guadalajara. El 17 de enero de 1811, el ejército realista de Félix María Calleja derrotó al ejército insurgente en Puente de Calderón. Este enfrentamiento fue el último episodio bélico de la primera etapa de la independencia de México y significó la derrota militar definitiva de Hidalgo y Allende. Después de la batalla del Puente de Calderón, Hidalgo y los demás insurgentes derrotados emprendieron la retirada hacia el norte para llegar a solicitar el apoyo de Estados Unidos. De camino a Monclova, en Acatita de Baján, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y todos sus hombres fueron capturados por los realistas debido a la traición de Ignacio Elizondo, un insurgente que entregó a los líderes el 21 de marzo de 1811. Los presos fueron conducidos a Chihuahua, en donde fueron fusilados el 30 de julio de 1811. Las cabezas de Hidalgo, Allende y Aldama fueron llevadas a Guanajuato para ser colgadas en las esquinas de la Lóndiga de Granaditas, donde quedaron a la vista de los habitantes como advertencia para aquellos que buscaran continuar la independencia. Después de la muerte de los líderes insurgentes, el secretario de Hidalgo, Ignacio López Rayón, quedó como líder del ejército insurgente y se trasladó a Zitácuaro, Michoacán, en donde el 19 de agosto de 1811 instaló la Junta de Zitácuaro, como nuevo órgano de gobierno, junto con el cura Sixto Verduzco y José María Liceaga, y cuyo órgano se oponía al gobierno peninsular de la Nueva España, pero seguía reconociendo la autoridad suprema de Fernando VII, aún ausente en España. En el sur del país, el sacerdote José María Morelos y Pavón, el jefe insurgente del sur, había realizado su primera campaña desde 1810 para tomar control de varios pueblos y ciudades cercanas a Acapulco, ciudad que intentó tomar pero fracasó, por lo que continuó su camino hacia Chilpancingo. A su ejército se fueron uniendo personajes como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana y Guadalupe Victoria. En Zitácuaro, los peninsulares ocuparon la ciudad, por lo que López Rayón tuvo que trasladar la Junta Nacional Gubernativa a Sultepec, México, en donde mandó solicitar la ayuda de Morelos. En su segunda campaña, Morelos logró avanzar desde el sur hasta llegar a Cuautla,
en donde elaboraría un plan para entrar y tomar la Ciudad de México. Por orden del virrey Venegas, José María Calleja sitió la ciudad de Cuautla desde el 19 de febrero hasta el 2 de mayo de 1812, dejándola incomunicada y sin poder abastecerse de agua y alimento. Calleja ofrecía perdón a Morelos y a su ejército a cambio de rendirse. Morelos también le ofreció el perdón a Calleja y a su ejército si abandonaban el sitio. El último día del sitio, parte del ejército insurgente y de los pobladores de Cuautla ya habían enfermado, por lo que Morelos y su ejército decidieron romper el sitio, resistiendo el ataque y abandonando la ciudad después de 63 días de sitio. Mientras tanto, en España, José Bonaparte seguía apoderado del trono y la Guerra de Independencia Española, iniciada desde 1808, buscaba reinstalar en el trono a Fernando VII. El 19 de marzo de 1812, las Cortes Generales Españolas elaboraron y promulgaron la Constitución de Cádiz, la cual fue la primera constitución de España y tenía carácter liberal, otorgando derechos y libertades a los ciudadanos nacidos en todos los territorios de la corona española, ya sean españoles peninsulares y americanos. Esta constitución, inspirada en las ideas de la Ilustración, establecía soberanía popular, división de poderes, federalismo, igualdad entre todos los ciudadanos, abolía la Inquisición y limitaba la autoridad de la monarquía, por lo cual pasó a formar parte de una de las causas externas que dieron origen a la independencia de la Nueva España y de las demás colonias españolas. En la Nueva España, después de romper y abandonar el sitio de Cuautla, Morelos emprendió su tercera campaña en localidades de Puebla, Veracruz, hasta llegar a Oaxaca, ciudad que logró tomar haciendo huir a los peninsulares, y lo que significó una gran pérdida para el gobierno colonial por los recursos que obtenía de esta ciudad, además de que aumentó el prestigio de Morelos. En 1813, en la Ciudad de México, Francisco Javier Venegas fue relevado de su cargo como virrey como consecuencia de la Constitución de Cádiz. Fue sustituido por el general realista Félix María Calleja bajo el nuevo cargo de jefe político superior de la Nueva España. Este personaje había obtenido victorias contra los movimientos insurgentes de Hidalgo, Allende y López Rayón. Después de conseguir la toma de Oaxaca a finales de 1812, Morelos partió hacia el puerto de Acapulco, ciudad que no pudo tomar durante su primera campaña. El 12 de abril de 1813, sitió la ciudad encerrando al ejército realista de Pedro Antonio Vélez. Los refugiados se rindieron el 16 de agosto de 1813 y con la victoria, Morelos y su ejército consiguieron otro punto clave por tratarse de uno de los principales puertos del país. Con la Junta Nacional Gubernativa casi disuelta debido a varias derrotas continuas, Morelos convocó a los miembros de la Junta y a otros líderes insurgentes para reunirse en Chilpancingo para la creación de un congreso como nuevo órgano de gobierno, que sustituiría a la Junta de Zitácuaro. El 13 de septiembre de 1813, los insurgentes conformaron el Congreso de Anáhuac, también conocido como Congreso de Chilpancingo, integrado por los tres vocales de la Junta de Zitácuaro, Ignacio López Rayón, Sixto Verduzco y José María Liceaga, además de personajes como Andrés Quintana Roo, Carlos María Bustamante, entre otros líderes insurgentes. En este congreso se llevaron a cabo importantes acontecimientos en la historia de México. El 14 de septiembre de 1813, en la sesión de apertura del Congreso, Morelos presentó el documento Sentimientos de la Nación, redactado por él mismo. Entre otras cosas, el documento proponía la declaración de la independencia de América, de España y de cualquier otro país, la religión católica como única y oficial en el país, soberanía y gobierno representado por el pueblo y no por el rey de España, división de poderes en el gobierno, el reemplazo de la forma de gobierno, pasando del sistema monárquico a un gobierno liberal, derechos del pueblo sin distinción de clases ni castas, igualdad entre todos los americanos, abolición de la esclavitud y eliminación del pago de tributos hechos por indígenas. Por la creación de este documento, el Congreso decidió dar a Morelos el grado de generalísimo y el título de Su Alteza Serenísima. Morelos no aceptó los títulos y pidió ser llamado simplemente Siervo de la Nación, inspirado en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos. Sentimientos de la Nación es uno de los documentos políticos más importantes en la historia del país. Fue germen de lo que sería tiempo después la primera Constitución de México y en general es el primer antecedente de la Constitución que hoy rige al país. El 6 de noviembre de 1813, el Congreso dotó al movimiento insurgente de un acta para proclamar la independencia de la América Septentrional, refiriéndose al territorio continental de la Nueva España, ya que, desde el inicio del movimiento, no se contaba con un documento oficial de independencia.
y antes los objetivos eran diferentes. Este documento ya proponía la separación de la Nueva España de España y proporcionaba validez legal al movimiento. En abril de 1814, la Guerra de la Independencia Española llegó a su fin, por lo que Napoleón y los invasores franceses abandonaron España y con ello se dio el regreso de Fernando VII al trono. El deseado, como lo conocían, de inmediato anuló la Constitución Liberal de Cádiz y todas las leyes decretadas en su ausencia, reinstaló la Inquisición y con todo ello se restablecería el absolutismo en España. Con el regreso del deseado al trono español, el título de virrey regresó a la Nueva España, puesto que era ocupado por Félix María Calleja. El ejército realista expulsó a los insurgentes de Chilpancingo, por lo que tuvieron que trasladar el Congreso a Apatzingán, Michoacán. Ahí, el 22 de octubre de 1814, Morelos y los demás miembros del Congreso promulgaron la Constitución de Apatzingán, ratificada como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, y la cual es la primera constitución en la historia de México. Esta constitución estaba basada en la Constitución de Cádiz y en el documento Sentimientos de la Nación, y con ella se dio la creación del Estado mexicano de facto. Conformada por 242 artículos, establecía la religión católica como única en el Estado, soberanía en la nación, instauración de un régimen republicano de gobierno, división de poderes, derechos, igualdad y ciudadanía a todos los nacidos en la América Mexicana y una nueva división de las provincias y estados del territorio mexicano. Es así como, en esta segunda etapa de la independencia de México, la organización, no solo se dieron nuevas batallas, sino que se dotó al movimiento independentista de una estructura y un cuerpo jurídico. A inicios de 1815, nuevas tropas realistas llegaron a la Nueva España como refuerzos después de haber combatido y derrotado a las fuerzas de Napoleón. En julio de 1815, el ejército realista recuperó Acapulco y se apoderó de la zona sur del país, por lo que se acordó trasladar al Congreso nuevamente, esta vez a la ciudad de Tehuacán, Puebla. El 5 de noviembre de 1815, de camino a Tehuacán, Puebla, en Temalaca el ejército realista interceptó el avance insurgente y lo derrotó en la batalla de Temalaca. Varios insurgentes lograron escapar, pero el líder del movimiento independentista, Morelos, fue tomado prisionero. Morelos fue transportado prisionero a la Ciudad de México, en donde la Inquisición lo declaró culpable de herejía, la Iglesia le realizó la degradación canónica en público, y el virrey Félix Calleja ordenó fusilarlo en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Tras la muerte de Morelos, el Congreso de Chilpancingo se disolvió, la Constitución de Apatzingán se suprimió, y el gobierno realista de la Nueva España dio por muerto al movimiento independentista de los insurgentes. Estás contando los segundos hasta que puedas saltar el anuncio, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no tuvieras que volver a ver un anuncio? ¿Qué tal si tuvieras un navegador que realmente respetara tu privacidad? Bueno, Brave lo hace. Descarga Brave hoy y descubre por qué el navegador Con la muerte de Morelos, el ejército insurgente había casi desaparecido, y solo existían intentos de guerrillas en algunos pueblos de la Nueva España, los cuales eran masacrados por el virrey y el ejército realista que continuaba aumentando. La única esperanza y espíritu sobreviviente de la lucha independentista era Vicente Guerrero, que se encontraba resistiendo con las guerrillas en las montañas de la Sierra Madre del Sur, y Guadalupe Victoria, que también dirigía la guerra de guerrillas en el estado de Veracruz, pero era derrotado constantemente por el ejército realista. En 1816, debido a su cruel actitud y falta de escrúpulos, el virrey Félix María Calleja fue sustituido en su cargo por Juan Ruiz de Apodaca. El nuevo virrey comenzó a ofrecer indultos a los insurgentes que se rindieran y abandonaran la lucha. Varios insurgentes aceptaron el perdón, solo Vicente Guerrero no aceptó el indulto y continuó en pie de lucha por la independencia. En 1817 llegó desde Inglaterra a la Nueva España el español Francisco Javier Mina, que junto con el fraile Servando Teresa de Mier eran partidarios de la Constitución de Cádiz suprimida en España y apoyaban al movimiento de independencia de la Nueva España. Francisco Javier Mina trajo consigo a ingleses, estadounidenses e italianos que se unieron a él en su paso por Estados Unidos. Es por eso que esta tercera etapa del movimiento de independencia se caracteriza por la participación de extranjeros en la lucha por la independencia.
Mina inició su campaña militar contra el ejército realista junto con el líder de la resistencia insurgente, el general Pedro Moreno, en el Fuerte del Sombrero en la región del Bajío. En este lugar, el 4 de agosto de 1817, se dio la batalla del Fuerte del Sombrero, donde Mina y Moreno derrotaron al ejército realista de Pascual Liñán. Después de 7 meses de resistencia, Mina y Moreno fueron sorprendidos por el ejército realista mientras descansaban en un pueblo cercano al Fuerte del Sombrero. Los realistas dieron muerte a Pedro Moreno y llevaron su cabeza como trofeo, y tomaron preso a Francisco Javier Mina, quien fue fusilado días después por orden del virrey. Para 1819, casi todos los líderes insurgentes que habían resistido fueron derrotados. En Veracruz, Guadalupe Victoria fue vencido y tuvo que esconderse en la selva. Ignacio López Rayón y Nicolás Bravo también fueron derrotados. Desde 1820, el ejército realista de Agustín de Iturbide se enfrentó en varias ocasiones al ejército insurgente de Vicente Guerrero, por lo que después de 10 años de haber iniciado el movimiento, el único líder insurgente de pie era Vicente Guerrero. En 1820, en España, triunfó la Revolución Liberal y se obligó al rey Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz de 1812, y con ello se eliminaba nuevamente al absolutismo y la Inquisición. En la Nueva España, el puesto de virrey volvió a desaparecer, y los criollos de la Nueva España que luchaban del lado realista, al verse afectados sus intereses, abandonaron su posición para buscar unirse al movimiento independentista. La conspiración de la Profesa fue una serie de juntas organizadas por miembros del clero y la nobleza, simpatizantes del régimen absolutista, que no querían perder sus puestos y privilegios con la imposición de la Constitución liberal, por lo que decidieron iniciar un movimiento para independizar a la Nueva España. Nombraron líder del movimiento a Agustín de Iturbide, el cual buscaría contactar a los insurgentes y unir los movimientos de independencia. Iturbide envió cartas a Guerrero para proponerle unir los movimientos, pero Guerrero no aceptó la propuesta. Después de varias negociaciones y propuestas, Iturbide y Guerrero acordaron reunirse el 10 de febrero de 1821 en Acatempan, en donde, con un abrazo como símbolo de paz, pusieron alto a la guerra y unieron a sus dos movimientos de independencia. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala, que contenía el Acta de Independencia de la América Septentrional, en el cual se declaraba a la Nueva España como un país soberano. El Plan de Iguala establecía 3 principios: establecer la independencia de la Nueva España, la religión católica como la única y la unión de todas las clases sociales, además de mantener la monarquía de Fernando VII y la creación de un ejército que uniera a los movimientos de independencia de todas las regiones del país. Tiempo después, los 3 principios del Plan de Iguala fueron conocidos como las 3 garantías y el ejército pasó a ser conocido como Ejército Trigarante, del cual Agustín de Iturbide era el líder máximo. El ejército trigarante se enfrentó y derrotó en varias batallas al ejército de realistas absolutistas y posteriormente el trigarante comenzó una campaña para difundir el Plan de Iguala y para llamar a la paz. El 5 de julio de 1821, los españoles realistas de altos mandos dieron un golpe de estado contra el jefe político superior, Juan Ruiz de Apodaca, para sustituirlo por el general Juan O'Donojú, quien llegó al país y asumió el puesto el 3 de agosto de 1821 en Veracruz. El 24 de agosto de 1821, en Córdoba, Veracruz, Agustín de Iturbide se entrevistó con el jefe político superior, Juan O'Donojú, para explicarle que el gobierno realista ya había sido derrotado, por lo cual firmaron los Tratados de Córdoba, que fue el documento que puso fin a la lucha y que reconoce la independencia de México. Con la independencia reconocida, el 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y todo el ejército trigarante hicieron su entrada triunfal a la Ciudad de México. Este suceso y esta fecha marcaron el fin del movimiento por la independencia de México. ¿Ponemos el otro, por favor?
Swan. ¿No están por ahí? Si me hacen el favor. El Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga, nombre completo del conocido como Cura de Dolores. Nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, cerca al actual Pénjamo, Guanajuato. Su familia criolla gozaba de una buena posición económica gracias al trabajo de su padre como administrador de la hacienda. Esta buena posición permitió al joven Hidalgo acudir a uno de los mejores centros educativos de Valladolid, la actual Morelia. Así, en 1765, junto con su hermano José Joaquín, realizó sus primeros estudios en el Colegio San Francisco Javier, propiedad de los jesuitas. El colegio debió cerrar 2 años más tarde cuando el rey Carlos III de España ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús del Virreinato. Esto hizo que Hidalgo debiera continuar sus estudios en el Colegio de San Nicolás de Valladolid, donde permaneció hasta 1780. Formación. Hidalgo recibió una formación académica muy amplia y humanista. Entre otras materias, estudió letras latinas y leyó a autores clásicos como Cicerón, Ovidio o Virgilio. Sus buenos resultados le convirtieron en maestro en filosofía y teología, y su inteligencia hizo que sus amigos le impusieran el apodo de El Zorro. Además de esas materias, Hidalgo aprendió francés, idioma en el que comenzó a leer a Molière. Más adelante, siendo ya cura en Dolores, organizaría representaciones de las obras de este autor. Por otra parte, Hidalgo había aprendido muchas de las lenguas indígenas que se hablaban en Nueva España, gracias al contacto que tuvo con los trabajadores de la hacienda en la que trabajaba su padre. Entre esos idiomas se encontraban el atomí, el náhuatl y el purépecha. Para completar sus estudios, Hidalgo se trasladó a Ciudad de México. Allí se graduó como bachiller en latín y teología en el año 1773. Cátedra en San Nicolás. Su brillante historial académico hizo que Hidalgo consiguiera una cátedra en San Nicolás. Su labor fue muy exitosa y en 1790 fue nombrado rector del colegio. En esa institución tuvo como alumno a otro joven brillante que, con el tiempo, lo sustituiría como líder del movimiento independentista y de la defensa de los indígenas, José María Morelos. Trabajó como sacerdote. Además de su carrera docente, Miguel Hidalgo tenía una fuerte vocación religiosa. Así, en 1778 fue ordenado sacerdote y en pocos años se hizo cargo de la parroquia de Dolores, en Guanajuato. En esta localidad comenzó a realizar una importante labor social. Hidalgo enfocó sus esfuerzos en tratar de mejorar las condiciones de los indígenas. Además de sus tareas religiosas, se convirtió en una especie de maestro que les enseñó a cultivar viñedos, el arte de la apicultura y a gestionar pequeñas empresas. También en esa época empezó a frecuentar a los círculos intelectuales en los que se planteaban una relación diferente con España. En esos encuentros empezó a germinar la idea de independencia. De Querétaro al Grito de Dolores. En 1808, una importante crisis política comenzó en el virreinato a causa, entre otros factores, de la invasión francesa de España. El virrey José de Iturrigaray fue depuesto del cargo a manos de los propios españoles, golpe al que siguió la captura y ejecución de varios políticos simpatizantes de las ideas independentistas, como Francisco Primo de Verdad y Melchor de Talamantes. El siguiente virrey fue Pedro de Garibay, quien duraría en el cargo solo hasta mayo de 1809, como Francisco Javier de Linaza, arzobispo de México.
En diciembre de ese mismo año, las autoridades virreinales evitaron la Conjura de Valladolid, un movimiento que pretendía crear una junta que se encargara de gobernar el territorio en ausencia de Fernando VII, el rey español que se encontraba preso de los franceses en Bayona. Linaza perdonó la vida a los conjurados, una decisión que provocó que la Junta de Sevilla lo destituyera del cargo. En su lugar fue nombrado Francisco Javier Venegas de Saavedra, un militar con experiencia. En la primavera de 1810, toda España estaba ya en manos de los franceses. La archidiócesis de Zaragoza ordenó a los párrocos de todo el Imperio español predicar en contra de Napoleón. Hidalgo cumplió la orden. Conspiración de Querétaro. Después de la Conjura de Valladolid, cuyos fines no eran, en principio, independentistas, el ambiente en la colonia era convulso. Uno de los lugares en el que aparecieron movimientos similares fue Querétaro, donde el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz habían comenzado a reunir partidarios para iniciar una revuelta. Entre los participantes en las reuniones convocadas por el corregidor se encontraban Ignacio Allende y Juan Aldama. El primero recibió el encargo de contactar con Hidalgo, a quien consideraban alguien muy valioso por su predicamento entre los indígenas y los campesinos. Además, el sacerdote tenía buenas relaciones con personajes influyentes en el campo religioso y en el político. En su primer momento, la conspiración de Querétaro tenía el mismo objetivo que la de Valladolid. Sus participantes no hablaban de independencia, sino de crear una junta de gobierno que dirigiera Nueva España, en nombre de Fernando VII. Los conspiradores fijaron una fecha para comenzar sus acciones, el 1 de diciembre, día de la Virgen de San Juan de los Lagos. Sin embargo, por cuestiones militares y estratégicas, Allende adelantó el inicio de la revuelta al día 2 de octubre. Fracaso de la conspiración. Francisco Javier Venegas, nombrado nuevo virrey, llegó desde España en septiembre y enseguida fue informado acerca de la conspiración que se estaba preparando en Querétaro. El intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, ordenó al comandante de la ciudad que investigara esos rumores. El día 11 de septiembre se realizó una redada en Querétaro para capturar a los responsables. En esta acción, las autoridades apresaron a Epigmenio González y cursaron una orden para encontrar a Allende, quien había conseguido escapar. El alcalde de Querétaro, Valleza, informó a Josefa Ortiz acerca de los movimientos llevados a cabo por las autoridades del virreinato. La esposa del corregidor intentó dirigirse a Dolores para advertir a Hidalgo, pero fue encerrada por su marido en una habitación para que no pudiera hacerlo. A pesar de ello, Josefa Ortiz se las arregló para poder enviar un mensaje a Allende, quien enseguida puso rumbo a Dolores. El grito de Dolores. Ignacio Allende llegó a la casa en la que se encontraba Miguel Hidalgo en Dolores a primeras horas del 16 de septiembre. Después de despertarlo, ambos mantuvieron una conversación en la que decidieron llamar sin demora a la lucha armada contra los españoles. Según sus biógrafos, el cura manifestó esa noche lo siguiente: «Sí, lo he pensado bien y veo que estamos perdidos y que no queda más recurso que ir a coger gachupines». Antes de que amaneciera, Hidalgo habló con sus parroquianos para pedir apoyo. Junto a un grupo de ellos procedió a liberar a los presos políticos y después convocó una misa para la mañana siguiente. Gran parte de los habitantes del pueblo respondieron a la llamada de Hidalgo. Reunidos alrededor de la iglesia, el cura lanzó una proclama en el que pedía tomar las armas contra los españoles. Este llamamiento pasó a la historia como el Grito de Dolores. Esta acción de Hidalgo no fue solo el inicio de la Guerra de Independencia. Gracias a su predicamento entre los indígenas y campesinos, el movimiento emancipador dejaba de ser solo un intento de establecer un autogobierno en manos de los criollos hasta que Fernando VII regresara al trono. A partir de este momento, la revuelta adquirió también un carácter popular. Comienzo de la guerra. Las primeras semanas de guerra fueron muy favorables para Hidalgo y sus seguidores.
Junto con Allende, Aldama y Abasolo, sus tropas lograron tomar Salamanca y Celaya. Poco después, en Acámbaro, Miguel Hidalgo fue nombrado general de los sublevados. En Atotonilco, el sacerdote eligió al estandarte de la Virgen de Guadalupe como el símbolo de su causa. Junto a la imagen de la Virgen podía leerse la frase «Viva la religión», «Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe», «Viva Fernando VII», «Viva la América y muera el mal gobierno». Primeras victorias. El 28 de septiembre tuvo lugar una de las batallas más importantes de la primera fase de la guerra, la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. A pesar de que Miguel Hidalgo trató de negociar la rendición de la localidad, el intendente de la misma prefirió resistir militarmente. Los rebeldes acabaron tomando la ciudad y todos los españoles que allí vivían resultaron muertos. Después de esta victoria, Hidalgo y los suyos se dirigieron a Valladolid para intentar conquistarla. Esta ciudad era en esos momentos una de las más importantes del virreinato. Ante la llegada de las tropas de Hidalgo, los españoles empezaron a huir de Valladolid. El ejército del sacerdote entró en la ciudad el 17 de octubre y tomó 400,000 pesos de la catedral para financiar la causa insurgente. El día 20 de octubre, Hidalgo se reunió con Ignacio López Rayón, Tlalpujahua, y el mismo día habló en Charo con José María Morelos. Este le solicitó permiso para unirse a la lucha e Hidalgo lo envió al sur para levantar en armas la zona. Tras tomar Toluca, el 25 de octubre, el avance hacia la capital parecía imparable. Batalla del Monte de los Cruces. El 30 de octubre, las tropas del virreinato se enfrentaron a las de Hidalgo en la batalla del Monte de las Cruces. Los realistas fueron derrotados, pero causaron a los insurgentes un importante número de bajas. El destino siguiente era tomar Ciudad de México. Sin embargo, Hidalgo decidió no atacar la ciudad. La causa de esta decisión no está demasiado clara. Una de las versiones afirma que el cura quería evitar una nueva masacre y envió emisarios para negociar la rendición con el virrey. Ante la negativa de este, Hidalgo prefirió retirarse al Bajío, sin hacer caso a la opinión de Allende. El 7 de noviembre, Hidalgo fue derrotado en la batalla de Aculco por un ejército realista comandado por Félix María Calleja. Gobierno revolucionario de Guadalajara. Entre los momentos más importantes de la vida de Miguel Hidalgo fue la creación de un gobierno revolucionario. Este hito de la historia mexicana tuvo lugar en noviembre de 1810. Entre otras medidas, Hidalgo proclamó la independencia del país, aprobó una reforma agraria y abolió la esclavitud. Además, eliminó los impuestos que los indígenas tenían que pagar a los españoles y devolvió las tierras que habían sido usurpadas. La situación militar, en cambio, comenzó a marchar mal para los intereses de los sublevados. Los españoles, con el general Calleja al frente de las tropas, derrotaron al ejército de Hidalgo en la batalla de Puente Calderón, el 17 de enero de 1811. Dentro del bando independentista empezaron a aparecer las primeras disensiones. Los dos jefes principales de la insurrección, Hidalgo y Allende, acrecentaron sus diferencias después de la derrota en Puente Calderón. El propio Allende confesó haber planeado envenenar al que llamó bribón del cura. Hidalgo fue depuesto como jefe militar el 25 de febrero. Para esos momentos, los realistas habían logrado recuperar buena parte de las posiciones perdidas. Los líderes insurgentes se dispusieron a huir a Estados Unidos para comprar armas y continuar la lucha. Traición y captura. Miguel Hidalgo huyó hacia Aguascalientes en su intento de llegar a la frontera con los Estados Unidos, donde pretendía encontrar aliados para su causa. Los líderes insurgentes fueron contactados entonces por Ignacio Elizondo, un antiguo realista que parecía haberse pasado a las fuerzas revolucionarias. Sin embargo, no era más que un espía del gobierno virreinal. Elizondo los convocó para reunirse en su zona de influencia.
en las norias de Acatita de Bajam, en la frontera entre Coahuila y Texas, entonces parte de Nueva España. Cuando llegaron al lugar de reunión, el 21 de mayo de 1811, el ejército del virreinato estaba esperando para capturarlos. Juicio civil y eclesiástico. Al ser sacerdote, Miguel Hidalgo tuvo que enfrentarse a dos procesos judiciales diferentes, el eclesiástico y el militar. El primero fue realizado por el Tribunal de la Santa Inquisición, que lo apartó de su cargo de sacerdote, una condición necesaria para que pudiera ser ejecutado. El juicio militar se celebró en Chihuahua y condenó a muerte a Hidalgo el 3 de julio de 1811. El líder insurgente intentó defenderse, alegando que era su deber como ciudadano defender la patria. Muerte. Después de confesarse y comulgar, Miguel Hidalgo fue conducido al lugar elegido para la ejecución en la mañana del 30 de julio de 1811. La ejecución tuvo lugar en el patio del antiguo colegio de los jesuitas de Chihuahua, que había sido convertido en cárcel. Hidalgo pidió que no le vendaran los ojos ni le dispararan por la espalda, que era la manera con la que se fusilaba a los traidores. En lugar de eso, pidió que le dispararan a su mano derecha, que situó sobre el corazón. Fueron necesarias 2 descargas de fusilería y 2 tiros de gracias para acabar con su vida. Después le cortaron la cabeza con un machete. El cadáver fue enterrado en una capilla del templo de San Francisco de Asís de Chihuahua, mientras que la cabeza fue enviada a Guanajuato y colocada en una jaula de hierro situada en Alhóndiga, en Granaditas. Allí, como ejemplo de lo que esperaba a los que sublevaran contra las autoridades del virreinato, permaneció 10 años. En 1821, con la independencia de México conseguida, su cuerpo y su cabeza fueron enterradas en el altar de los Reyes de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Desde 1925, sus restos reposan en el Ángel de la Independencia, en la capital. Flower by Kenzo Absolute, the new fragrance. Bueno, creo que siempre es muy importante para cualquier persona recordar cuáles son los antecedentes de nuestra historia y cómo al final de cuentas este movimiento de independencia terminó casi 10 años después, para poder entender que México iniciaba con un nuevo sistema democrático de vida, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, iniciamos entonces, muchachos, con la segunda parte de la clase. Y bueno, dejé una tarea. La tarea era establecer el caso de las instituciones que protegen aquí a la niñez, las instancias infantiles, y la tarea trataba naturalmente de determinar cuáles eran los principios que se estaban violentando en esta disposición. Hablábamos del principio de universalidad, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Quién inicia? María Luisa. Y luego Isidro. Todos vamos a participar. Sí, gracias, maestra. Mire, yo pienso que aquí lo primero que se viola es el principio de progresividad, porque en lugar de mejorar las condiciones de las familias, pues fueron en retroceso. Y esto también lleva como resultado el principio de interdependencia, porque también las mamás o las familias se ven afectadas porque ya no tienen dónde dejar a sus hijos y entonces hay un problema para mejorar su calidad de vida porque las madres ya no pueden ir a trabajar. Entonces, pues para mí creo que sobre todo esos 2 principios son los que se violan. Ok, ¿quién más? ¿Isidro? Sí, maestra, yo difiero un poquito. Luego Juan Manuel.
Sí, dime. Difiere un poquito porque lo único que se trataba o se pretendía, según tengo entendido, era que los abuelos o alguien de la familia sustituyera por cuestiones supuestamente, que no me consta, de que había muchas anomalías. Bueno, eso básicamente, más que nada. Y sí, hice la tarea en cuanto a los principios de progresividad, indivisibilidad, interdependencia y todo lo demás. Muy bien, Isidro. ¿Quién más? Yo, maestra. Lilia. Sí, pues yo creo que son todos los principios vulnerados de alguna manera porque se habla de los derechos humanos de las personas y aquí pues sí se violan como que los derechos humanos de todos. ¿Por qué? Porque es algo que iba a servir tanto a los padres de familia, sobre todo a la mamá, igual también a los niños. No siempre se lleva a un niño a la guardería pequeñito, o sea, bebé o algo así, es un niño grandecito que ya entiende y también tiene la libertad de escoger en cierto sentido a sus amistades dentro de la guardería, a pasarse un rato diferente al de estar en su casa. Ahora, el hecho de que haya cambiado la forma en que trabajan las guarderías o trabajaban las guarderías, eso ya también se violentan otros derechos. Yo creo que aquí, para mi punto de vista, todos están vulnerados. Ok, ¿quién más? Gloria. Yo. Pues maestra, a ver, yo pienso que, bueno, el primero derecho que se viola, yo lo hice primero por los adultos mayores, luego por los papás y luego por los niños, ¿no? El primero es el quitarle el derecho a decidir al adulto mayor, que no se le impone. Y se viola los principios de autonomía y autorrealización, la capacidad de decisión, de fortalecer su interdependencia, desarrollo personal y comunitario, y participación en la vida pública. La de los padres, pues la de la seguridad para sus hijos, por un lado, y por otro, pues su desarrollo económico al tener que uno u otro dejar de trabajar para cuidar a sus hijos y no pueden, de ahí no pueden obtener otros beneficios que se desprenden del trabajo, ¿no? Al tener trabajo, pues, o sea, el económico, se desprenden otros derechos que se deben de tener. Y de los niños, pues, su desarrollo personal, creciendo en un ambiente en el que no porque los abuelos no quieran o no sepan, sino que su desarrollo biopsicosocial pues va a verse afectado, porque en las estancias infantiles o en las que sirven como en una especie de preprimaria o de antes de ir a la escuela o de atención de ese tipo, pues se desarrollan las habilidades de destreza, de sociabilidad, de desarrollo físico, educativo, inicial y de convivencia, y tanto de salud por el movimiento, el deporte, las interrelaciones. Todos estos derechos están incluidos en los principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. Perfecto, gracias, Gloria. Juan Manuel. Sí, yo pienso que los otros principios fueron violentados porque los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. También la progresividad de estos derechos no puede ser retrasados o darle marcha atrás. Y aparte de eso, pues que tienen interdependencia entre ellos y son indivisibles.
Es todo. Ok, Gracias. muy bien. Muy bien. Alicia, no, Ana, perdón. Al violar un derecho se violan todos automáticamente, maestra. Sí, porque según lo que dice el principio de indivisibilidad, ningún derecho por principio puede ser usado si no se usan los demás. Y aquí también le quitan todo derecho a los abuelos, porque el abuelo, al dedicarse a cuidar al nieto, ya no hace otras cosas que hacía normalmente. Muchos abuelos se van a tomar clases de natación, ¿verdad? Por decir algo. Si se ponen a cuidar a los nietos, ya los amarran. Una acotación a lo que yo comenté, ¿puedo, maestra? Sí, permíteme. ¿Ya terminaste, Anita? Sí. Yo dejé fuera lo de los adultos mayores, porque a mí se me hace algo que no debe de ser así. O sea, como dice nuestra compañera, creo que nosotros debemos a nuestra edad ya empezarnos a dedicar, por ejemplo, a lo que estamos haciendo. Si tuviéramos yo ahorita unos niños aquí, pues no podría estar prestando atención a mi taller. Claro. Entonces creo que ahí yo lo dejé aparte, para mí no debe de ser así. A los abuelitos hay que irlos a ver de vez en cuando, pero no ponerlos como alguien que va a cuidar a los nietos. Para eso tienen a sus padres y ellos son los que deben de decidir qué hacer con sus vidas para poder cuidar a sus hijos. No quiere decir que no queramos a los nietos, los adoramos. Pero para mí es así. Muy bien. María Victoria. Sí, en mi opinión creo que todos los derechos se han violado, ¿no? En el caso de las guarderías, pero pienso que principalmente es que no se llevan los plazos a corto, mediano y largo plazo, o sea, los programas. Desde ahí hay un problema muy grave para México, porque el gobierno no se hace cargo de los hijos como en otros países, ¿no? Que vemos que si no trabajas, bueno, estás como, los hijos están protegidos, pero aquí no. Y eso se vuelve prácticamente en todos los programas de gobierno. Yo creo que ese es el problema, que no hay un seguimiento a largo plazo, entonces ven como fracasos, ven como problemas muy graves en el manejo de las guarderías principalmente, por los antecedentes que tenemos en México, ¿no? A nivel internacional. Entonces sí creo que debemos de hacer una reestructura de estos programas, porque las mujeres ya no podemos dejar de trabajar. Hay mujeres que sacan a sus hijos adelante y tienen que trabajar, ¿no? Entonces sí creo que este punto es muy importante de empezar a trabajarlo, ¿no? Esa es mi opinión personal. Ok. Luisa. ¿Quién más quiere aportar? Veo aquí manitas que quieren aportar. Yo hago seguimiento a lo que señala Victoria. Además de coincidir con los comentarios de mis compañeros, muy especial con lo de Gloria, que creo que fui con lo que fui más empática, con lo que yo investigué. Ahora solamente hago un seguimiento con lo que dice Victoria. El asunto no solamente se violentan los 4, sino se potencializa la violencia y se da seguimiento a la violencia, lo cual me parece doble violencia. Ejemplo, con la escuela de tiempo completo. Entonces, ahora que Victoria señala que no hay seguimiento, yo diría, pero nada más de la violencia. Sí, porque me parece que este modelo casi se reproduce con las famosas escuelas de tiempo completo. Y se reproduce casi en todos los que acabamos de mencionar. Muchas gracias. Gracias. María Victoria. ¿Alguien más? Me pone manita. Yo, maestra. Perfecto. Perdone, es que estoy en el carro y no puedo quitar de mi celular. No puedo quitar la mano. Te escucho, Perdón. Compañera. La que dice su Biblia. No sé cuál es tu nombre. Viviana, pero está hablando otra persona, ¿no? Ok, está bien. ¿Viviana? Sí.
Pues yo también opino lo que han dicho todos los compañeros, que pues las guarderías es como un respaldo para las mamás que deben de trabajar o que quieren realizarse profesionalmente. Entonces debe de haber guarderías confiables, porque cada quien busca las guarderías pues que sean confiables para que los hijos estén seguros. Entonces, al cerrar esas guarderías, pues le violan los derechos a la mamá, al papá, a los niños, de estar bien cuidados, de estar seguros, y pues no está bien, no es correcto, ¿verdad? Porque las mamás son profesionistas y tienen que desempeñar su profesión para obtener un sueldo y tener una vida mucho mejor económicamente. Entonces, también hice la tarea de las características de los derechos humanos, que es concepto de los principios, ya los tengo todos definidos. No sé si quiera que diga algo. No, así está muy bien, muchas gracias. María Luisa, gracias. Sí, Viviana. Bueno, llegué tarde. Ya tienes asistencia. Bien, tuve que ir al banco a hacer un pago y me tardé más de lo que yo esperaba. No te preocupes, ya tienes asistencia. María Luisa. Bien, yo digo que ahorita lo que estamos viendo es si se violaron algunos derechos sobre lo que se quitaron de las guarderías. Ya si las guarderías funcionan como debe de ser o no, yo creo que sería otro tema diferente. Creo que ahorita sería basarnos en que si se quitaron las guarderías y qué derechos se violaron. Okay. Perfecto, Gloria. Gracias. Yo pienso, maestra, que además de forma colateral, al quitar las guarderías o las estancias infantiles, se afecta al comercio, se afecta a los empleados, se afecta a los especialistas o a los profesionistas que tienen que atender o que pueden atender a las estancias infantiles. Yo pienso que también aparte son otros daños colaterales. También me gustaría hacer así como hincapié que no nomás es la mamá mujer, sino es también el papá hombre, o sea, es la pareja, porque habrá matrimonios que sufran las cosas, pero habrá un papá solo y una mamá sola, ¿no? Entonces, también los derechos de hombre y de mujer se pueden ver violentados con estas cosas. Ok. Totalmente. ¿Quién más? ¿Alicia? Sí, maestra. Mire, yo pienso que se violentaron efectivamente todos los derechos, especialmente el derecho de libertad. No solo porque la mujer descuida a los niños, no solo porque por la necesidad de trabajar, ya no por realización personal, sino porque en estos tiempos ya es necesario que la mujer trabaje. También, ya que la economía depende, los hogares dependen grandemente del trabajo de la mujer. También pues los abuelos ya criaron a sus hijos, ya les, bien o mal, ya salieron adelante con ellos. Y no todo mundo tiene segura su manutención. No todas las personas tienen quien las mantenga, sobre todo las mujeres. No casadas, ya no es seguridad el estar casado para tener quien lo mantenga, o mantenga pues a la familia, no exactamente a la mujer, porque la mujer siempre se ha mantenido sola con las labores del hogar y todo eso, se gana la manutención de más, pero aún sigue haciendo eso, entonces ya no tiene libertad, ni libertad para los niños, porque de alguna manera están expuestos a más riesgos de los que hasta ahorita ha habido, más delincuencia con el niño que crezca, que ya crezca como delincuente por el descuido que tuvo. Entonces la guardería siento que es una aportación básica para el buen desempeño y la buena realización de cualquier nación. Es mi opinión.
Entre los daños colaterales está también psicológicamente la afectación a los niños. Eso también, tremendamente. Hay un principio en materia de derechos humanos que todos los estados deben de salvaguardar de acuerdo al principio de progresividad, que es entender que el Estado mexicano debe de salvaguardar lo que conocemos como el interés superior del menor. Antes que nada, el Estado debe de proteger al menor en todas sus situaciones. Nos guste o no nos guste, naturalmente, porque eso es parte de este principio de progresividad y parte también del reconocimiento del principio de universalidad, donde el Estado, desde hace muchos años, firmó tratados internacionales en donde proclama que no puede regresar a derechos que ya están, regresar a no garantizar derechos que ya están reconocidos en nuestra norma suprema o en el tratado internacional. Ahorita alguien comentaba respecto a las escuelas de tiempo completo, y miren, nosotros, y lo vamos a ver en otra clase, taxonómicamente tenemos organizados derechos de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, sociales, económicos y políticos. Los derechos sociales son, como vimos en los derechos de la segunda generación, derechos de los grupos que deben de estar reconocidos por el Estado para que nosotros como grupos sociales podamos tener un bienestar generalizado dentro de nuestra sociedad. El Estado, a través de los años, a través de los siglos, lo estamos viendo ahorita, reconoce derechos sociales como lo son el derecho de los trabajadores, 123 constitucional, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a tener un medio ambiente sano y adecuado, el derecho al agua, el derecho a el deporte, el derecho a la cultura, el derecho a la educación. Entonces ya me voy a vestir. El derecho a la educación. Y ese derecho a la educación, compañeros, está establecido en el artículo 3º constitucional y señala que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que con las últimas reformas de nuestro actual presidente, que fueron muy importantes, tiene el derecho a garantizar la educación gratuita para preescolar, para primaria, para secundaria, que es para preparatoria y ahora hasta la educación superior. Ese es el paquete que tiene el Estado respecto a la educación. Pero como les comenté, el Estado también tiene la obligación de alimentación. Tiene el derecho a proteger el interés superior del menor para garantizarle el libre desarrollo de su personalidad en cualquier característica. El hecho que hablan ahorita de que se acabaron las escuelas de tiempo completo, pues fíjense que en la mayoría de los países en donde existen verdaderas democracias sociales, se garantiza que el educando tiene que tener ahí, en las horas de trabajo, todos esos derechos. ¿Por qué? Porque no es únicamente al alumno darle matemáticas o historia. Es como parte de esa educación el desarrollo de su libre personalidad, en donde hay que alimentar, en donde hay que educarlo, en donde hay que establecerle herramientas de cultura, de deporte, de capacitación de destrezas, de habilidades. Y obvio que tiene como consecuencia esto, pues si se va a estar más horas, pues hay que, en primer lugar, alimentarlo, garantizar su salud y su bienestar personal. Respecto a esto, en la semana antepasada, un juez de distrito
Alguien se amparó en contra de esta resolución y los juzgados federales ya dieron lo que conocemos como la suspensión provisional para no seguir con este tipo de situaciones. Y dentro de esa suspensión lo que establece el juez, por lo que leí, es decir, discúlpeme, puedes decir tú lo que quieras, pero tú estás quebrantando el principio de progresividad y de interdependencia del menor respecto a este asunto. Y el artículo primero constitucional, que va a ser la clase que vamos a ver la próxima semana, que es lo que estamos viendo ahorita, dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, y cuando hablamos de autoridad estamos hablando como estamos ahorita conmemorando la independencia, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, el poder público de estos tres poderes, como marca el artículo primero, señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que garantizar, proteger, promover, reconocer los derechos humanos. Por lo tanto, tomando en consideración los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y universalidad. Por lo tanto, si una autoridad quiere realizar una disposición que le parezca ad hoc, tiene que estar limitado al ejercicio que marca la norma. Y nos guste o no, la norma reconoce estos derechos. Que no quede en debate el decir se los voy a quitar porque desde el punto de vista del tratado internacional y de la ley no es permitido. Obvio que si lo haces, bueno, pero hay recursos, compañeros, como les estoy diciendo ahorita, para poder evitar que una autoridad pueda establecer una disposición donde se quebrantan estos principios. Normativamente el Estado tiene la capacidad para tener que garantizarme a mí como ciudadano que no lo hagas. Y luego dice el artículo primero, y de hacerlo así, el Estado tendrá que investigar, sancionar y reparar a la víctima, y la víctima es aquella persona que una autoridad le violenta los derechos humanos. En este sentido, este tipo de situaciones. Así que no es una situación de que nos guste o no, son disposiciones que yo no entro al ámbito político, como les decía, entro al ámbito académico. Son disposiciones que ya están reconocidas en nuestra norma, en nuestro derecho, y que no pueden devolucionar. Al contrario, el Estado mexicano tiene la obligación como parte de organismos internacionales, ONU y OEA, de ir reconociendo y garantizando taxonómicamente más derechos que les son necesarias a las personas para su libre desarrollo, su bienestar y su felicidad. Y entonces, maestra, ¿por qué si las violan? Pues esa es la pregunta de los 64,000. Las violan porque a lo mejor consideran que es lo mejor, pero no lo son. Y aquí lo más importante, ¿por qué lo podemos permitir? Y cuando se permite este tipo de desastres, es porque definitivamente, con el perdón de nuestros legisladores, a los cuales nosotros les apoyamos con un voto, exacto, con la voz. Les dimos nuestra confianza. Les dimos confianza, ellos permiten este tipo de situaciones sabiendo que radicalmente son de párvulos, son disposiciones que quebrantan, que violentan los derechos de los mexicanos. Así de sencillo. Y ya nosotros como yo no quiero hablar, no quiero que porque esto siempre se graba, yo no hablo desde el punto de vista político, ni me cae bien ni me cae mal. Soy una académica y una abogada que siempre ha tratado de estudiar la norma y de no infringir la norma, me caiga bien la norma o no me caiga bien la norma, me acomode bien la norma o no me acomode la norma. Si está establecido en la norma, tenemos nosotros que
respetarlo, como marca el artículo 1. Lo que es legal es legal. Lo que no te gusta o no te acomode o no. Por eso tenemos nosotros el privilegio de poder cambiar esas normas y de actualizar también esas normas, pero nunca de evolucionar en materia de derechos humanos, restringiendo o suspendiendo derechos que ya están reconocidos en nuestra, en nuestro sistema de legalidad mexicano. Así de simple. ¿Y cómo podemos Aparte, presionar a los derechos legisladores humanos para...? También los usamos en nuestra casa, es como el principio. O sea, nosotros también como familia, pues tenemos también que obligarnos a cumplir con ciertos derechos, con ciertas normas de los hijos, de la familia. No nada más dejar el trabajo, por ejemplo, a la guardería o a la escuela o X, lo que decía la maestra, de alimentación, de salud. Pues igual así en todas las instituciones, así debería de ser, pero no se hace, no es un trato justo muchas veces. O sea, Así, no está bien. Es que debe de quedar claro que los derechos sociales no es la caridad que da el Estado. Los derechos sociales son obligaciones de garantizar esas prerrogativas que yo tengo, porque al final de cuentas, cuando yo soy ciudadana y vivo en México, el Estado se compromete a dármelas, a reconocerlas, a garantizarlas, a promoverlas y nunca restringirlas. Ajá, claro. Ajá. Claro. Y cuando sí lo hace, tenemos que buscar cómo obligarlos a que nos las den, a que sí se cumplan, ¿verdad? Por eso en estos años, muchachos, son tan importantes los colectivos y los organismos que se van creando para defender determinados derechos o para exigir en el ámbito de sus necesidades se reconozcan, se garanticen, se protejan esos derechos por parte del Estado. Sí, Gloria. En el caso del cambio de un servicio, de un derecho, como el de las guarderías, lo ideal sería, a ver, se va a cambiar de tal manera, aquí está la nueva proposición para que funcione mejor, no quitarla y desaparecerla, ¿no? Pues por eso les digo, que yo entre a un lugar y que le diga, hagan de cuenta como que fuera tan sencillo en decir, oigan, yo llego a dar esta clase, pero como todo está muy mal, yo ya me voy, o lo voy a quitar. Exacto. Es el ámbito del poder tiene que justificar naturalmente que hay situaciones que se deben de dar, y aparte, yo creo que tenemos que considerar que vivimos en otras épocas, y bueno, todas estas disposiciones, muchachos, les voy a comentar que hay mecanismos que puedan solicitar y proteger este tipo de situaciones en donde estos mecanismos jurisdiccionales pueden resolver pues estas acciones de violación de derechos humanos, no digo de ilegalidad, porque si el proceso legislativo se admite, pues esto está muy mal, pero tenemos acciones constitucionales por entes, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este caso, que puede demandar acciones para que esto regrese al estado que estaba y también se protejan estos derechos y se mejoren el procedimiento de poder dar estos derechos. Así es. Ok. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Les mandé por ahí un video que es el himno nacional para que ustedes, me gustó el video porque está completo, a veces no conocemos ese himno, así que si me puedes poner, Sandrita, por favor, el himno nacional, y con eso terminaríamos nuestra clase. Felices patrias y felices fiestas a todos y que viva México. Un abrazo a todos. Hola, que viva México. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la clase! Viva la clase. ¿Los videos que nos presentaron los podemos tener? Sí. Ahorita están dando el grito. Sí, pero estoy pidiendo la palabra desde hace mucho rato y no se me dio. Perdón, sí, discúlpame, Ofelia, antes de que me lo pongan. Ofelia, ¿no?
por ahí, perdón, es que a veces no veo quién quiere la palabra, ¿no? Bueno, ok, adelante con el himno. Felicidades a todos. Igualmente, terminamos nuestra clase. Pararse para saludar. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresado y el bidón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Sino patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el vigor, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. En sangrientos combates los viste, por tu amor palpitando sus senos, arrostrar la metralla serenos, y la muerte o la gloria buscar. Si el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos inflama la mente, los recuerdos del triunfo tu frente volverán inmortales a ornar, volverán inmortales a ornar. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Como el golpe de rayo la encina se derrumba hasta el hondo torrente, la discordia vencida impotente a los pies del arcángel cayó. Ya no más de tus hijos la sangre se derrama en contienda de hermanos, solo encuentra el acero en sus manos quien tu nombre sagrado insultó, quien tu nombre sagrado insultó. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el vigor, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Del guerrero inmortal desempuana te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible tu sagrado pendón tricolor. Él será del feliz mexicano en la paz y en la guerra el caudillo, porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos de honor, circundar en los campos de honor. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el vigor, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Guerra, guerra sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones, guerra, guerra los patrios pendones en las olas de sangre empapad. Guerra, guerra en el monte, en el valle,
los cañones horrísonos truenen y los ecos sonoros resuenen con las voces de unión, libertad, con las voces de unión, libertad. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Antes, patria, que inermes tus hijos bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie, y tus templos, palacios y torres se derrumben con horrido estruendo, y sus ruinas existan diciendo: de mil héroes la patria aquí fue, de mil héroes la patria aquí fue. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Si a la lid contra hueste enemiga nos convoca la tropa guerrera, de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes seguid, y a los fieles bridones les sirvan las vencidas enseñas de alfombra, los laureles del triunfo de sombra, a la frente del bravo Adalid, a la frente del bravo Adalid. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Vuelva altivo a los patrios hogares el guerrero a cantar su victoria, ostentando las palmas de gloria que supiera en la lid conquistar. Tornaránse sus lauros sangrientos en guirnaldas de mirtos y rosas, que el amor de las hijas y esposas también sabe a los bravos premiar, también sabe a los bravos premiar. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y el que al golpe de ardiente metralla de la patria enlazará su tumba, obtendrá en recompensa una tumba donde brille de gloria la luz, y de igual a la enseña querida a su espada sangrienta enlazada, de laurel inmortal coronada, formará de su fosa la cruz, formará de su fosa la cruz. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te juran exhalar en tus aras su aliento, si el clarín con su bélico acento los convoca a idear con valor, para
ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el vigor, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Creo que pocas veces podemos tenerlo y leerlo completo y escucharlo. Muchas felicidades a todos. ¡Que viva México! Nos vemos la próxima semana. ¡Viva! Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Buen día.